Buenos días para todos, alcaldesa, general secretario, director, etcétera. Quiero preguntarle, usted ha hablado de 9 bandas, 3 en particular que están en disputa. Ya sabemos que una de ellas es el Tren de Aragua, pero ¿cuál es la particularidad de esas otras 2 bandas? Es decir, estamos hablando que el tren se está enfrentando a quién particularmente, qué tan robusta es. ¿Es una banda local, es una banda que viene de otra región, es una banda transnacional? También quiero saber las identidades, quiénes son los muertos, son venezolanos, son colombianos, quiénes son, ya se ha identificado. Tercero, alcaldesa, usted habla de desestabilizar el gobierno de paz. Quiero saber quién está detrás de ese intento de desestabilizar el gobierno de paz. Y por último, quiero preguntarle al director de la Policía General sobre la captura de estos 5 policías involucrados en temas de microtráfico, quiénes son y qué va a pasar también con ellos. Gracias. Gracias, Angie. Entonces, de las 9 organizaciones criminales de narcotráfico, 3 son transnacionales. Operan en Venezuela, en Colombia y en otros países. Esas 3 son las que están en disputa de rentas criminales en zonas en Colombia y en Bogotá. Por prudencia, dado que públicamente solo se ha dicho la del Tren de Aragua, solo voy a dar ese nombre. Ustedes comprenderán que no vamos a dañar la investigación y a darle información a los criminales. Hay una plenamente y públicamente conocida. Les ruego que entiendan que no podemos dañar la investigación. La vida de la gente es más importante que la noticia. 3 organizaciones criminales de 9 están en disputa. Una de esas 3 es el Tren de Aragua. Ese Tren de Aragua tiene a sus principales cabecillas supuestamente presos en la cárcel de Tocorón. No están evidentemente aislados, están cometiendo crímenes desde allá. Están distribuyendo narcotráfico desde allá, por eso es que pedimos cooperación judicial para que efectivamente los aíslen. De los 19 casos que teníamos hasta antier, de esos 19 casos sabemos que 7 de las personas asesinadas y abandonadas sus cuerpos en Bogotá, 7 eran venezolanos, 9 son colombianos y 3 están por identificar. Bueno, de los 4 del día de ayer estamos en proceso de identificación, aún no tenemos confirmación. ¿Qué tan poderosas son estas estructuras? Sabemos que son muy violentas, que actúan con sevicia, precisamente porque no son fuertes y porque no tienen control. A falta de control y fortaleza, actúan con sevicia para infundir mucho miedo y mucho temor. Eso, lejos de ser una evidencia de fortaleza, es una muestra de la debilidad de esta estructura, de que no tiene control territorial, de que no está ganando, de que está en confrontación. Por eso, a falta de control y fortaleza, acude a la sevicia. Se vicia en el maltrato a la gente que asesina, se vicia porque tienen signos de tortura, se vicia porque dejan sus cuerpos abandonados en la calle. Todo eso es para causar temor, todo eso es sevicia, para infundir temor, precisamente porque son organizaciones débiles que no tienen gran control. Lo compensan con esa sevicia para infundir temor. Lo que quiero decir es que esos casos de disputa criminal, de cada vez que sí hemos visto, aquí los primeros casos los tuvimos en enero, luego en marzo algunos pocos, luego en mayo, y esto empezó en abril, y esto empezó a crecer de mayo para acá. De mayo para acá empezó a crecer. De mayo para acá, justo cuando entró la recta final de la campaña presidencial y el inicio del nuevo gobierno, es que se han recrudecido la sevicia de estos casos. Una hipótesis puede ser que se han recrudecido los casos de vendetta y de sevicia. Justamente en Bogotá, todo lo que pasa en Bogotá conmociona al país. Es la capital, somos la capital de la República. Una hipótesis es que esa sevicia y recurrencia que venimos viendo desde el mes de mayo pueda tener por parte de los criminales que están combatiendo un propósito de inestabilidad. No solamente un propósito criminal,
Claramente son organizaciones de narcotráfico, dedicadas a ganar plata, a lavar plata. Puede ser que además de eso tengan un propósito de desestabilización, tanto del gobierno de cambio local como del gobierno del cambio nacional. Puede ser, no lo descartamos, no lo descartamos. Y vamos a seguir verificando, confrontando, analizando por qué de mayo para acá se está incrementando esos casos. ¿Por qué de mayo para acá hay más casos en Bogotá, hay más sevicia? ¿A quién quieren atemorizar? A la gente, claramente, sin duda. A sus contrincantes. Así que esa es una hipótesis que planteamos, que no descartamos y que vamos a seguir evaluando. Justamente la orden del señor presidente de la República, cuando uno combate el multicrimen está tapado de plata, son rentas criminales muy jugosas, y de estructuras criminales que protegen esas rentas ilegales. Por eso el presidente fue muy claro en decir que no solamente debíamos reforzar inteligencia, sino contrainteligencia. Porque así como nosotros tratamos de infiltrar a esas organizaciones criminales para judicializarlas, ellas van a tratar de infiltrar a los organismos de seguridad y justicia del Estado para evitar ser perseguidos. Así que la orden del presidente, así lo estamos cumpliendo, es no solamente fortalecer inteligencia, sino contrainteligencia, para mitigar el riesgo de que haya corrupción al interior de nuestra fuerza pública o de la justicia. Y en ejercicio justamente de esa labor de contrainteligencia, hemos tenido ya un primer resultado, que es la captura de 5 miembros de la policía que se prestaban desafortunadamente para cohonestar actividades de narcotráfico en la localidad de Fontibón. Mi general Triana puede darnos más información al respecto. Señora alcaldesa, muchas gracias. Buenos días para todos los asistentes. Y evidentemente es un trabajo de contrainteligencia en el marco de un proceso operacional con un grupo especial de anticorrupción de la policía. Y es así como integrantes de la Policía Nacional por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y microtráfico son hoy puestos a disposición de la autoridad competente. El caso específico, personas capturadas en la estación de policía Fontibón que están privadas de la libertad. Estas personas, a través de el mal comportamiento de estos policías, permitían el ingreso de estupefacientes y otra clase de elementos no permitidos a esos privados de la libertad. En esa actividad de contrainteligencia, en ese trabajo juicioso de investigación criminal liderado por la Fiscalía General de la Nación, hoy esos policías están a disposición de la autoridad competente por esos 3 delitos que indicamos. La siguiente pregunta de Carlos Díaz, de Bogotá, MPM, RCN Radio. Hola, alcaldesa general, muy buenos días. Anoche ocurrió un caso aquí en la Catedral Primada de Colombia con el robo de un elemento de valor. ¿Qué investigaciones tienen por parte de las autoridades frente a este lamentable hecho? ¿Y qué mensaje usted le da, alcaldesa, frente a este hecho que para muchos ya es calificado como un sacrilegio? Muchas gracias, señora alcaldesa. Efectivamente, el día domingo, de acuerdo a la información recibida ayer, el día domingo 5 personas ingresaron a la catedral. Al ingresar estaba, digamos, la persona encargada de articular todo el ingreso de personas a la catedral. Observó algo el día domingo, pero hasta ayer nos informan que al hacer un inventario de los elementos al interior falta algo, y ese algo es lo que se indica el día de ayer y lo que está hoy, digamos, manifestándose en los medios de comunicación. El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, la Policía Judicial de la Policía Nacional, empezamos a trabajar articuladamente a través de las cámaras de seguridad con fuentes humanas para lograr recuperar ese elemento que fue sustraído de la catedral y que ayer tuvimos conocimiento. Un hecho que fue sin violencia, producto digamos, del engaño de esas personas que ingresaron al interior de la catedral y se hurtaron o sustrajeron ese elemento que hoy estamos precisamente logrando o buscándolo por todas partes con esos equipos especiales para lograr nuevamente dejarlo en el lugar que corresponde. La última pregunta. La siguiente pregunta de Felipe García, de Blue Radio.
Buenos días. Ok. Alcaldesa, usted acaba de mencionar que los delincuentes están corrompiendo prácticamente a los policías. Entonces, ¿esto quiere decir que la policía ya está infiltrada por estas 3 bandas criminales que usted acaba de mencionar que son transnacionales? Como mencionaba usted, ya de hecho fueron 5 capturas en Fontibón, decía el general Triana ahorita. Y sobre los muertos, ¿ya están identificados quiénes son? ¿Todos son criminales o hay de pronto civiles que fueron clientes y de pronto por ajustes de cuentas fueron asesinados? Y una adicional, también hay relacionada una moto en este crimen. ¿Se tiene la pista de esta motocicleta? Se sabe del vehículo y el vehículo ya está a disposición de la autoridad competente. Yo quiero ser clara para que por favor ahora no termines deslegitimando la labor de la policía, ¿no? Lo que tenemos es que apoyar la labor de la policía. Fue la policía la que identificó a los 5 miembros de la policía que estaban haciendo actividades indebidas. Eso demuestra eficacia de nuestra Policía Nacional y de nuestra Policía Metropolitana. En el mundo del crimen organizado y las grandes rentas criminales, que producen miles de millones de dólares en ingresos, parte de ese ingreso y de esa renta criminal se va a usar para tratar de sobornar o someter a servidores públicos encargados de perseguirlos. Eso pasa en todo el mundo donde haya rentas y organizaciones criminales. Es un rasgo, es una característica de las organizaciones de crimen organizado. Por eso es que no solamente hacemos labores de inteligencia, sino también labores de contrainteligencia. Porque tenemos que estar permanentemente atentos a que seamos nosotros quienes infiltramos y desarticulamos a los criminales y no los criminales los que son capaces de infiltrar a los servidores públicos encargados de perseguirlos. Esa instrucción nos la dio el presidente de la República. No solamente fortalezcan actividad de inteligencia, nos dijo con claridad el presidente, fortalezcamos también actividad de contrainteligencia, porque entre más los persigamos, entre más los infiltremos, entre más los identifiquemos, entre más eficaces seamos, una de las reacciones que va a tener ese crimen organizado es tratar de someter o agredir o sobornar a los servidores públicos encargados de perseguirlos. Entonces, por eso la instrucción del presidente es muy clara. Hagamos inteligencia, pero también hagamos permanentemente contrainteligencia. Este caso, fíjate que no tiene relación, el de los 5 miembros de ayer, con las 9 grandes estructuras, es una cosa mucho más pueril, pero grave. O sea, en una estación de policía donde hay detenidos, estos 5 que son custodios de esas personas que están privadas de la libertad en la estación de policía de Fontibón, en vez de asegurarse de que están privados de la libertad, facilitaban el ingreso de alucinógenos, de armas, etcétera. Es un poco lo que le estamos pidiendo al gobierno de Venezuela que haga, ¿cierto?, con los 2 criminales del Tren de Aragua que están en la cárcel de Tocorón. Porque supuestamente están en la cárcel, sabemos plenamente que están en la cárcel. Pero aislados no están. Desde allá están cometiendo crímenes. Lo tenemos plenamente establecido por la información de nuestra policía y nuestra fiscalía. Por eso le pedimos al gobierno de Venezuela que haga con esos 2 criminales del Tren de Aragua lo que nosotros hicimos en la estación de policía de Fontibón. Aislar efectivamente a los detenidos, encontrar quién se está prestando para que puedan seguir haciendo actividades criminales aún estando presos y controle esa situación, porque es parte de lo que nos va a ayudar a controlar la situación aquí en Colombia y en Bogotá.